En cuanto al régimen de acreedores hipotecarios, pignoraticios o privilegiados, deciros que está regulado en la Ley de Contrato de Seguro en los artículos 40 a 42. ¿Cuándo se aplican estos preceptos? Desde el punto de vista subjetivo, cuando exista un acreedor hipotecario, bien hipoteca mobiliaria o inmobiliaria, cuando exista un acreedor pignoraticio, ¿vale? Con o sin desplazamiento posesorio y cuando exista cualquier tipo de privilegio por razón de los bienes asegurados, ¿vale? Quedan excluidos, por tanto, los acreedores con privilegio general. Aquí estamos hablando de que el privilegio recae sobre un bien o derecho. En cuanto al ámbito objetivo, el interés asegurado debe de coincidir con la garantía o privilegio, ¿vale? Y para que actúen estos preceptos, el que asegura debe de ser, o sea, el interés asegurado debe de ser del deudor y no del acreedor. El acreedor puede asegurarlo por su propia cuenta, pero estamos hablando aquí el supuesto paradigmático, para que lo entendáis, se compra, un particular compra, que es uno de los supuestos más habituales, compra una vivienda, su vivienda particular, y solicita a la entidad de crédito un préstamo hipotecario, ¿vale? Bueno, pues esa vivienda que ha comprado el particular y sobre la que recae un préstamo hipotecario, ¿vale? Si es asegurada posteriormente por el propio asegurado, por el propio propietario del bien y prestatario del préstamo hipotecario, en ese caso es cuando se aplicarían los artículos 40 y 42, ¿vale? No en el caso de quien que pretenda asegurarlo fuera el acreedor hipotecario, es decir, el banco. El banco también podría asegurarlo, no lo hace nunca, pero también podría, ¿vale? En este caso no, estamos hablando de que quien asegura, el asegurado es el propietario del bien. Bien, en cuanto a los requisitos para obtener la protección legal, es que haya nacido la obligación principal, ¿vale? Es decir, que exista, que se haya producido, en este caso, exista esa compraventa y ese préstamo hipotecario, ¿vale? Que se haya constituido la garantía, ¿vale? Por tanto, tiene que haber esa garantía, debe de estar debidamente constituida. Os recuerdo que el préstamo hipotecario, por ejemplo, la hipoteca requiere de forma escrita, tiene que hacerse en escritura pública. Y, en tercer lugar, que se haya estipulado un contrato de seguros sobre los bienes gravados. Y, en segundo lugar, el segundo requisito es que se comunique, y esto es muy importante, a la compañía aseguradora la existencia del gravamen. Esto en la práctica se articula estableciendo en el contrato de seguro, en la póliza de seguro, tiene que incluirse lo que se llama la cláusula de acreedor hipotecario pignoraticio privilegiado. Es decir, que en el contrato se menciona de manera expresa quién es la entidad de crédito que dispone de la garantía, ¿vale? En el caso de que sea, bueno, en cualquier caso, de quién es el que ostenta la titularidad de la garantía. Eso tiene que incluirse de manera expresa en la póliza. Bien. Cuando surge este régimen, ¿vale? ¿En qué consiste? Bueno, pues los elementos del contrato de seguro sobre el bien grabado es, primero, el deudor afectado por la garantía o el privilegio solo debe asumir el aseguramiento de los bienes sobre los que recaen tales gravámenes. Lo digo porque en ocasiones aquí ha habido bastante confusión en la práctica sobre lo que se debía asegurar. No, aquí lo único que se asegura es los bienes sobre los que recaen los gravámenes. Es decir, si yo tengo un piso hipotecado, recaerá sobre el inmueble, pero no sobre los muebles, porque los muebles no es objeto de garantía por parte del acreedor hipotecario. Los riesgos cubiertos han de ser adecuados a la naturaleza de los bienes sobre los que se constituye la garantía del privilegio, es decir, volvemos otra vez a lo de antes. ¿Qué bienes afecta al inmueble en el caso de la hipoteca? Pues bueno, pues el incendio, la explosión, bienes, por tanto, que sean coherentes. No importa la responsabilidad civil del propietario, eso es una cosa que no es coherente con la hipoteca. Y por último, deciros que la práctica más perfecta es estipular el seguro a valor nuevo con cláusula de reconstrucción. Es la fórmula más perfecta, porque hay otras cosas que salen también en el mercado que al final quedan parte de valor fuera de la cobertura. ¿Cuáles son los derechos del acreedor antes del siniestro? Bueno, pues antes del siniestro el asegurador debe de comunicar al acreedor con la garantía el impago de la prima
teniendo la facultad de poder abonar el pago de la prima para que no se pierda la cobertura. Y además, si se produjera la extinción del contrato, bien por impago o por cualquier otra vicisitud, ¿vale? Debe de comunicarse un mes antes de la extinción a el acreedor. Y en el caso de que se produzca el siniestro, ¿vale? Se produce una subrogación real. Es decir, una vez acontecido el siniestro, el asegurador no puede pagar la indemnización sin el consentimiento de los acreedores. Y dos, en el caso de que la indemnización se aplique a la reconstrucción, hace falta un acuerdo también entre el acreedor y el titular del bien. En definitiva, lo que se trata de preservar es que si se pierde el bien, se pierda la garantía. Si se pierde el bien de esa manera, como el dinero, o sea, como el bien se convierte en líquido, ¿vale? Hay que dar derechos al acreedor para evitar que ese dinero se lo pueda quedar el asegurado deudor y se vulneren los derechos de garantía que tiene el acreedor. Bien, y para acabar con la explicación de hoy, hablaremos de la subrogación. La subrogación es una cosa, es un régimen que se aplica muchísimo en la práctica. ¿Cuál es su fundamento? Bueno, en primer lugar, se trata de evitar que el asegurado pueda cobrar tanto del asegurador como del causante de los daños. Por otro lado, también, la subrogación también trata de evitar que el tercero responsable de los daños quede indemne. Y, en tercer lugar, el asegurador obtiene recursos adicionales. Porque, en definitiva, ¿en qué consiste la subrogación? Lo digo por empezar a lo mejor por ahí para que lo tengáis más claro. En que la compañía aseguradora, en el caso de que pague la indemnización a su asegurado, se subroga en los derechos que éste tiene frente al causante de los daños. Por eso hablábamos de este fundamento. En la medida en que la compañía aseguradora paga, puede luego ejercer las acciones judiciales que correspondan contra el causante de los daños. Y de esa manera se evita que su cliente cobre el seguro y vaya luego contra el causante de los daños y cobre dos veces. Se impide que el tercero responsable del daño se libere, porque el asegurado, una vez ha cobrado, a lo mejor perdería el interés por reclamar. Y además, el asegurador, como tiene recursos adicionales, es verdad que ha pagado, pero luego recobra del causante de los daños. De esa manera puede obtener unas primas más baratas porque está asumiendo menos riesgo. Para que surja la subrogación, hace falta que concurran tres presupuestos. En primer lugar, el asegurador ha de abonar la indemnización. En segundo lugar, ha de existir un crédito de resarcimiento de responsabilidad civil del asegurado frente a un tercero. Es decir, alguien ha de haber causado los daños. Y, en tercer lugar, el asegurador ha de querer que la subrogación se produzca. La subrogación es una facultad del asegurador. El ejemplo más habitual, un ejemplo muy habitual en la práctica es un asegurado tiene una vivienda, se rompe una cañería y el agua filtra al piso de abajo. El del piso de abajo, ¿vale?, tiene a su vez un seguro con su propia compañía. Entonces, la compañía aseguradora indemniza, ¿vale?, al que ha sufrido los daños de la fuga de agua del de arriba, porque tiene cubierto los daños por agua, con independencia de dónde venga el agua, y la compañía aseguradora del piso de abajo, ¿vale?, una vez ha abonado la indemnización a su asegurado, se subroga en la acción que tiene contra el causante de los daños, que es el del piso de arriba, y ejerce la acción de responsabilidad civil contra el causante de los daños. Bien, en cuanto al contenido y límites, es decir, límites reales, la compañía aseguradora solo puede cobrar el límite de la indemnización abonada. Es decir, si abona 100, solo puede cubrir 100. En ocasiones lo que ocurre es que la compañía aseguradora abona 100, pero a lo mejor hay otros 50 más. Bueno, pues en ese caso lo que hacen es que concurren en el mismo procedimiento contra el causante de los daños el asegurador y su asegurado para reclamar el 100% de los daños abonados. Y en cuanto a límites personales, leeros el 43.3, existe una limitación porque hay contra determinadas personas contra los cuales la compañía aseguradora no va a poder reclamar porque se entiende que tampoco lo haría el asegurado. Pensemos en el caso en el que hay una responsabilidad civil ocasionada por el padre y lo normal es que el hijo, yo no quiero daros ideas, ¿vale?, pero lo normal es que el hijo no reclame contra su padre aunque exista una responsabilidad civil. Por lo tanto, en ese caso tampoco la ley dice
que como no reclamaría el padre contra el hijo o el hijo contra el padre, no cabe tampoco subrogación de la compañía aseguradora. En cuanto también el legislador prevé el deber del asegurado de no perjudicar la subrogación. Es decir, el asegurado tiene que facilitar toda la información, tiene que colaborar en definitiva con el asegurador para facilitar esta reclamación de la compañía aseguradora contra el causante de los daños. Y se extingue, bien, por prescripción de la subrogación. Hablábamos, acordaros del artículo 23 de la Ley de Contratos de Seguros, que establece 2 años para cualquier acción que provenga de los seguros de indemnización. También cabe por prescripción de la acción del asegurado. Sabéis que en España la responsabilidad civil extracontractual prescribe al año, por lo tanto, si prescribe la acción que tendría el asegurado, la compañía aseguradora ya no la puede ejercer, y también por renuncia al asegurador, porque es que el asegurador no quiere reclamar porque la cuantía a lo mejor no le satisface y no quiere entrar en esa posible reclamación. Bien, pues dicho esto, lo vamos a